Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, martes 3 de septiembre. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día vamos a estar compartiendo de la lectura de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 6, 9, 11. Empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cómo será? Sobre esto, hermanos, no necesitan que les hable, pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche, cuando todos se sientan en paz y seguridad. Les caerá de repente la catástrofe encima, lo mismo que llegan los dolores de parto a la mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no andan en tinieblas, de modo que ese día no los sorprenderá como hace el ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. Pues Dios no nos ha destinado a la condenación, sino que hagamos nuestra la salvación por Cristo Jesús nuestro Señor. Él murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos con Él. Por eso, anímense mutuamente y edifíquense juntos como ya lo están haciendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, pues en este día, si nos ponemos a meditar un poquito sobre esta lectura del día de hoy, podemos ver cómo San Pablo en su carta les dice a los tesalonicenses, les habla sobre el día que el Señor va a venir. Como, no sé si alguna vez has leído la palabra, pero en el Evangelio nos dice también, nos menciona que nadie sabe ni el día ni la hora en la que el Señor va a venir, pero va a venir. Pues en este día también nos está hablando sobre eso y nos menciona, dice, llega como un ladrón en plena noche, cuando todos se sientan en paz y cuando tengamos seguridad, nos caerá de repente. Nadie sabemos ni el día ni la hora. Nos da un ejemplo aquí sobre más o menos cómo será ese día. Como nos dice aquí, es como un ladrón que nadie sabe a qué horas va a venir, a qué horas va a entrar en tu casa. Y de igual manera el Señor va a venir. Y nos da otro ejemplo, nos dice, lo mismo que llegan los dolores de parto a la mujer embarazada y nadie podrá escapar. Si nos ponemos a meditar un poquito en esto, porque muchas veces, porque este ejemplo, para empezar, si tú eres mujer, quizás puedas entender un poquito mejor. Cuando una mujer está embarazada, tiende uno a prepararse, tiende uno digamos, a empezar con los preparativos sobre la llegada de ese bebé. Si somos mamás primerizas o si ya somos mamás, sobre cómo va a ser esa llegada. Y realmente no sabemos. Pero nos empezamos a preparar, comprando la ropa, comprando la cuna, comprando las cobijas, los biberones, la leche, qué sé yo. Nos empezamos a preparar de esa manera. Pero nos dice aquí los dolores de parto de la mujer embarazada. Cuando llegan los dolores de parto, nadie puede saber exactamente el minuto, la hora, el día. Regularmente se nos da una fecha, pero muchas veces no es ese día. Muchas veces es una semana antes, 15 días antes, inclusive meses antes. O también ha sucedido que ha sido días después o una semana después. El punto aquí es que más o menos ese es el ejemplo que nos da este día de hoy, que así será.
así como los dolores de parto. Dice, pero ustedes, hermanos, no andan en tinieblas, de modo que ese día no los sorprenderá como hace el ladrón. Es como te estaba diciendo, a la mujer embarazada tiende a prepararse para todas las cosas que se van a necesitar para ese nuevo bebé. De igual manera, nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, de nuestro Señor, supongo que nos estamos preparando. Y si no lo estás haciendo, estás a tiempo de hacerlo. Gracias a Dios estamos vivos y cada día se nos da esa oportunidad para seguirnos preparando y no andar en tinieblas. ¿Para qué? Porque como nos dice aquí, para que ese día no nos sorprenda, para que no seamos sorprendidos. Porque quizás, no sé cómo andas ahorita espiritualmente hablando, quizás venga mañana, puede ser. Nadie sabemos, como nos lo dice aquí, quizás en un mes, quizás en 100, 200, 1000 años, no lo sabemos. Pero ese día va a llegar, nos lo dice la palabra de Dios. No es un invento, no es que yo te lo esté diciendo. Nos está diciendo la palabra de Dios. Todos son hijos de la luz e hijos del día. No somos ni de la noche ni de las tinieblas. Se supone que no deberíamos de ser. Se supone que, como estábamos hablando, deberíamos estar esforzando o preparándonos para no ser hijos ni de la noche ni de las tinieblas, para no servir al mal, para no vivir en la oscuridad, para no escondernos o para no tener miedo. Porque muchas veces el hablar sobre esto, de la venida de Jesús, sobre ese día, nos causa cierto miedo o hasta temor, por el hecho de que uno conscientemente sabe la vida que estamos llevando, sabemos cómo estamos viviendo. Entonces, eso es una de las cosas que nos causan ese temor o miedo, el hecho de no estarnos preparando o esforzándonos para esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la palabra. Entonces no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. Permanezcamos. Una vez que hemos conocido al Señor, que hemos empezado en ese seguimiento a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que permanecer, como nos lo dice aquí. No debemos de dormirnos, sino al contrario, permanecer despiertos, como nos lo dice la palabra. ¿De qué manera vamos a poder hacer eso? Pues esforzándonos, preparándonos, seguir con el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos lo dejó, seguir en oración, seguir en los sacramentos, seguir en la iglesia, estar siendo constantes en nuestra formación incluso. Nos dice el versículo 9, pues Dios no nos ha destinado a la condenación, sino a que hagamos, fíjate bien en esta palabra, hagamos nuestra la salvación por Cristo Jesús. ¿Cuántas veces quizás alguno de nosotros no ha escuchado que Dios nos condena? O que muchas veces ese ha sido nuestro destino, la condenación, porque así estaba escrito o porque así fue. Fíjate lo que nos está diciendo en este día la palabra de hoy, algo muy hermoso. Dios no nos ha destinado, Él no nos ha destinado. Dios no nos crió para eso, sino todo lo contrario. Pero para eso, como te lo mencionaba, nosotros, tú, yo, todos estamos llamados a esforzarnos, a prepararnos y como nos lo dice aquí, hagamos nuestra la salvación. Nosotros mismos debemos de hacer nuestra salvación. Nosotros mismos debemos de trabajar por esa salvación. Nuestro Señor Jesucristo ya vino una vez. Él nos dejó el ejemplo. Él nos dejó ese camino que debemos de seguir. Entonces, sigámonos preparándonos, esforzándonos por medio de las obras, por medio del conocimiento también a Dios, porque si no sabemos el ejemplo, no conocemos de nuestro Señor Jesucristo, entonces no vamos a poder. Sigamos preparándonos para que así nosotros algún día podamos estar con nuestro Señor Jesucristo, como nos lo dice más para adelante. Él murió por nosotros, para que estemos despiertos o dormidos, vivamos con Él.
Esa es una promesa de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a vivir con Él. Y nos dice por último, ya para terminar, por eso anímense mutuamente y edifíquense juntos, como ya lo están haciendo. Se supone que lo deberíamos estar haciendo, animándonos, edificándonos, ayudándonos unos a otros, por medio de consejos, por medio de reprensiones, por medio de oraciones. Es una manera en la que nos ayudamos. Si no lo estás haciendo, hoy el Señor nos hace esa invitación, a animarnos unos a otros y a edificarnos. Sigámonos formando también, que esa es una manera también de crecer y así poder ayudar a los demás. Yo te quiero dejar con esto en este día de hoy, hermano, a que sigámonos esforzando y con la ayuda y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la luz del Espíritu Santo, podamos hacer nuestra esa salvación que nos ofrece nuestro Creador. Que Dios te bendiga. Hasta luego.